Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por conectarse. Buenos días. Buenos días, profe. Gracias. Quería pedirles que me confirmaran si me escuchan, pero creo que ya me escucharon. Gracias. Vamos a dar un minutito más, nada más, para ver quién más se conecta y iniciemos la sesión del día de hoy. Aprovechando este minutito, muchachos, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario, lo que quiera compartir con el grupo? ¿Cómo les ha ido en estos 2 días de línea? Bien, profe. ¿Sí? ¿Se han tenido sus clases o algunas sí, algunas no? ¿Cómo van? Todo bien, cada día más ingeniero. Sí, perfecto. Muy bien. Tengo pendiente, muchachos, mandé por ahí un mensaje, pedí al jefe de grupo que se comunicara conmigo, creo que nadie se ha comunicado. ¿Quién es el jefe de grupo? Yo, profesor. ¿Paola? Sí. Te encargo, me mandas tu contacto para poderme poner en contacto contigo por WhatsApp y mandarles por el WhatsApp alguna notificación que haya de urgencia o alguna situación importante estás relacionando por ahí para que no haya problema de que no se enteren. Sí, profesor. Me lo mandas en un correo, por favor. No lo vayas a publicar en Classroom, solamente me lo mandas por correo. Sí. ¿Vale? Entonces, muchachos, vamos a iniciar. Gracias por conectarse. Tenemos bastantes participantes. Bienvenidos a todos nuevamente. Vamos a trabajar pues una semanita más por principio de cuentas por este medio. No sé qué pase después, pero por principio de cuentas de aquí al próximo viernes, por este medio y por este mismo medio vamos a estar realizando nuestra primera evaluación parcial, que como ya se los publiqué ahí en Classroom, pues deben de tener ustedes conocimiento que el próximo miércoles estaremos haciendo nuestra primera parte de la primera evaluación parcial, que sería los temas hasta el punto de teoría y cálculo de errores. Y el día viernes estaríamos cerrando nuestra evaluación del primer parcial con el tema de suma de vectores. Vamos a agregar suma de vectores, lo que ya hemos visto en las sesiones pasadas. Si no mal me acuerdo, todavía tuvimos oportunidad de trabajar el lunes con ustedes. Y el día lunes concluimos de revisar el método de componentes rectangulares y además hicimos un ejercicio revisamos el método del triángulo, no, pero del polígono. Díganme si me equivoco. ¿Sí o no? Como la parte. Sí. ¿Algún otro comentario había por ahí? Bueno, voy a compartir mi presentación. Ahorita me confirman si efectivamente es lo que ya hemos visto hasta aquí. Y tenemos solamente una hora, de hecho, tenemos solamente 40 minutos, que es lo que nos regala Zoom, porque pues es la suscripción gratuita y no y tenemos 40 minutos. Si se nos acabaran los 40 minutos, nos reconectamos, muchachos, sobre el mismo link, cuando menos 10 minutos más para concluir la sesión. Entonces, una vez están informados. Y también les informo que hacia el final de la sesión se va a habilitar un formulario en su Classroom, donde van a poder registrar su asistencia a la clase del día de hoy. Ahí van ustedes a registrar su asistencia directamente de manera personal. Entonces habíamos estado revisando, muchachos, desde hace días ya los diferentes métodos de suma de vectores, el del triángulo y el paralelogramo, que nos sirven solamente para 2 vectores, los gráficos, y el del polígono, que lo revisamos este lunes apenas, que nos sirve para sumar 3 o más vectores. Y de los métodos analíticos, el que hemos revisado es el de componentes rectangulares. Nos hace falta el del triángulo, que lo estaremos revisando la próxima semana, específicamente el día lunes. Y con eso estaríamos cerrando con nuestros métodos de suma
vectores, los tres gráficos y los dos analíticos. Y bueno, aquí repasando rápidamente, vemos cómo el método del triángulo se llama triángulo porque precisamente se forma un triángulo. Si trazamos el primer vector con su magnitud y dirección correspondiente y a continuación trazamos el segundo, entonces cerraremos el triángulo con la suma o la resultante de estos dos vectores. Esa sería formando un triángulo. Y en el siguiente método, que es el del paralelogramo, pues trazaríamos esos mismos dos vectores, pero desde un origen común. Y una vez trazados, trazaríamos paralelas a cada uno de esos vectores. Y en el punto de cruce, si unimos el origen común de los dos vectores con el punto de cruce de las paralelas, estaremos dibujando y calculando propiamente la suma o la resultante de estos dos vectores. Y en el método del polígono que revisamos el lunes, pues si poníamos cada vector a continuación del siguiente, de manera similar a como hacemos en el triángulo, al final, si unimos el origen del primero con el fin del último vector que tracemos, esa será precisamente nuestra resultante o nuestra suma de los vectores que tengamos que sumar. Y aquí tenemos pues esto que también revisamos, que era cómo íbamos a nombrar y cómo íbamos a escribir los vectores en esta notación que se llama la notación polar. Eso ya lo hemos estado usando. En la clase pasada, o más bien en la antepasada, estuvimos viendo cómo un vector lo podemos descomponer en dos vectores que están sobre los ejes X y Y, que forman un ángulo recto entre ellos. Por eso se llaman estas las componentes rectangulares de este vector B. Y veíamos que esas componentes pues son dos vectores que tienen el mismo efecto que el vector B, es decir, lo estamos descomponiendo en dos vectores sobre los ejes que nos dan el mismo efecto. Y veíamos la forma en que podíamos determinar esas componentes con estas ecuaciones. La componente en Y, por ejemplo, que está arriba, la podíamos determinar con esta ecuación, multiplicando la magnitud del vector original por el seno del ángulo que forma ese vector con respecto del eje X, en este caso este ángulo de 30 grados. Y podíamos determinar la magnitud de la componente en X de cualquier vector, multiplicando la magnitud de ese vector, en este caso 50 metros, por el coseno del ángulo que forma con respecto al eje X, en este caso nuevamente estos 30 grados. Y también, bueno, esa es la manera de calcular las componentes. Y en algún caso también que requiramos calcular el ángulo entre estos, de este vector, podría ser dividiendo, haciendo esta relación de la tangente, dividiendo la componente en Y entre la componente en X y sacando la tangente inversa, podremos encontrar el valor de ese ángulo con respecto al eje X. Eso es en cuanto a los componentes. Hicimos este ejercicio, muchachos, recuérdenme si no es cierto. Sí hicimos este ejercicio, ¿no? De ir del Zócalo a Santo Domingo, de Santo Domingo a Garibaldi, de Garibaldi a la Alameda Central. Sí, profe. Y lo hicimos, ok. Entonces, bueno, voy a repasarlo rápidamente. Lo que hacemos en este caso, primero teníamos esto limpio con los vectores nada más, con los desplazamientos trazados. Lo primero que hicimos fue darle nombre y escribir esos vectores en forma polar, con su magnitud y su dirección. En cada caso, eso es parte del método de suma de componentes rectangulares. Y después, una vez que los teníamos identificados, trazábamos un plano cartesiano, un sistema de ejes X y Y, en donde poníamos cada uno de esos vectores. Trazamos los tres vectores, en este caso, los tres desplazamientos del mismo punto, el punto común que es el cruce de los dos ejes X y Y, del origen de este plano cartesiano. Y poníamos sus magnitudes y sus direcciones. Después, de acuerdo con el procedimiento, proyectamos los vectores hacia los ejes. Y eso nos permitía determinar, poder dibujar las componentes rectangulares de estos vectores. Es decir, si proyectamos el vector de desplazamiento 2, este amarillo, hacia el eje X y hacia el eje Y,
encontramos estos vectores también en amarillo sobre los ejes, que son componentes, las componentes de este vector desplazamiento 2. Como está en el eje Y, pues es la componente en Y del vector 2, el desplazamiento 2, el desplazamiento 2 en Y. Y como está en el eje X, será la componente en X del desplazamiento 2 o el desplazamiento 2 en X. Y así sucesivamente, cada desplazamiento lo vamos proyectando hacia los ejes X y Y, encontrando sus componentes rectangulares, al menos en este caso dibujándolas, porque para encontrarlas verdaderamente tenemos que aplicar las ecuaciones que ya tenemos aquí en el lado izquierdo, que ya revisamos en la lámina anterior. Y entonces, bueno, aquí hicimos una tabla para hacerlo de alguna manera didáctico, de cómo podemos determinar estas componentes en base a la ecuación que tenemos aquí planteada. Pues hicimos los productos necesarios para encontrar las componentes de cada vector. Por ejemplo, la componente del desplazamiento 1 tiene una componente 0 en el eje X y 500 metros en el eje Y. El desplazamiento 2 tenía 519.600, bueno, menos 519.6 metros en el eje X y 300 metros en el eje Y, y así sucesivamente. Una vez que hemos calculado todas las componentes, podemos realizar la suma, porque lo que tienen de particular estas componentes es que ya son vectores que están en una misma línea. En este caso, las componentes en X están sobre el eje X, las componentes en Y están sobre el eje Y, y eso nos permite que podamos sumarlas directamente, sumarlas algebraicamente. Entonces, al hacer las sumas, llegamos a estos dos valores, que son, uno lo llamamos la suma de vectores en X y otro lo llamamos la suma de vectores en Y. Hasta aquí, muchachos, estoy repasando todo lo que ya hemos visto antes, pero ustedes díganme si hay alguna duda, pregunta, comentario. ¿No? ¿Sí o no? No, profe. Ok, gracias. Entonces voy a seguir repasando lo que vimos en la sesión pasada. Aquí, después de haber hecho eso y encontrado la suma de los componentes, nuestro procedimiento nos dice que tenemos que calcular la magnitud del vector resultante. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es trazar esta suma de vectores. Por ejemplo, aquí tenemos en el eje X la suma de vectores en X menos 1083. Lo trazamos sobre este nuevo plano cartesiano. Y también trazamos la suma de vectores en Y sobre el eje Y, desde luego en este nuevo plano cartesiano. Y cuando trazamos eso, si nosotros proyectamos, más bien si trazamos las paralelas a cada vector en el extremo del vector contrario, podemos trazar esta línea roja, este vector rojo, que es propiamente nuestro desplazamiento resultante. Y este desplazamiento resultante, desde luego, pues va a estar dado por una magnitud, esta de R, y una dirección que es este ángulo φ. Y entonces nuestro objetivo ahora sería determinar cuánto vale esta DR y este ángulo φ a partir de los datos que tenemos, o sea, de las componentes rectangulares que tenemos ya determinadas. Y para eso, bueno, si nosotros visualizamos este plano cartesiano y si corriéramos este vector hacia la izquierda y lo colocáramos aquí, veríamos que lo que estamos formando es un triángulo rectángulo en donde este desplazamiento resultante, que es la resultante de estos dos vectores, sería la hipotenusa. Y por esta razón nosotros calculamos este desplazamiento resultante por esta ecuación, que es propiamente el teorema de Pitágoras, es decir, la suma, bueno, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. Y los catetos en este caso son la suma de vectores en X y la suma de vectores en Y. Con eso llegamos a la magnitud de nuestro desplazamiento resultante, que es qué tan largo es este desplazamiento, y nos faltaría determinar cuál sería el valor de este ángulo. Y para eso, pues no tenemos manera de hacerlo directamente. Lo que podemos hacer es que como conocemos este triángulo, podemos determinar cuánto vale este ángulo θ. Y este ángulo θ, si lo vemos aquí en el plano cartesiano, pues sería este mismo ángulo entre el eje X negativo y nuestro desplazamiento resultante, de tal manera que si utilizamos la función tangente para calcular ese ángulo, llegamos a este valor.
Y este valor, si lo operamos de la manera adecuada, es decir, si vemos que aquí este ángulo θ más este ángulo φ, que es el que queremos, deben de sumar 180 grados. Y entonces, si queremos solamente φ, pues será a 180 grados quitarle este ángulo θ y podemos encontrar exactamente el ángulo que necesitamos, que es φ. Y así lo hicimos y entonces encontramos este ángulo. Y una vez que tenemos la magnitud por el teorema de Pitágoras y el ángulo calculado, pudimos expresar nuestro desplazamiento resultante de esta manera, como su magnitud y su dirección de 167 grados. ¿Qué me dice esto? Pues que para ir directamente del Zócalo hacia el Palacio de Bellas Artes, digo, no, por cierto, hacia la Alameda Central, pues lo único que tengo que hacer es desplazarme 1108 metros, bueno, 1108.727 metros en esta dirección a 167.8 grados. Y voy a llegar exactamente al mismo punto en que llegué con mis otros 3 desplazamientos. Y ese es el significado físico de mi resultante. Un vector que sustituye a los otros 3, en este caso. Y hasta ahí creo que nos quedamos, muchachos. Y quedó por ahí un ejercicio en ese día para ver qué tanto habíamos aprovechado esto. Hasta ahorita el resumen, muchachos. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, profesor. Bueno, si de pronto me emociono y me voy muy rápido, me avisan para bajarle al ritmo. Pero esto prácticamente es repaso. Es algo que ya hicimos. Y aquí, bueno, aquí tengo planteado cómo ustedes podrían resolver este mismo ejercicio, por el método gráfico del polígono. Si se dan cuenta, aquí tengo trazado mi primer vector, desplazamiento 1 a 90 grados. Esto ya lo medí con mi transportador que tengo aquí a la izquierda. Y luego, desde luego, para hacerlo gráficamente, ustedes tendrían que hacerlos a escala, una escala adecuada. Trazar el primer vector y después, donde está el primer vector, trazar un sistema de referencia para marcar mi segundo ángulo, que fue de 150 grados, y trazar a escala también mi vector de 600 metros, que sería el desplazamiento de la plaza de Santo Domingo a la plaza de Garibaldi. Y luego, terminando en la plaza de Garibaldi, tendré que trazar nuevamente un sistema de referencia para trazar mi tercer vector a 225 grados, desde la plaza de Garibaldi hasta la Alameda Central. Y ahí sería mi punto final. Y entonces, para encontrar mi resultante, pues simplemente tendría que unir el inicio de mi primer desplazamiento con el fin de mi último desplazamiento, y eso sería mi vector resultante. Si lo estoy haciendo esto en forma gráfica, al darles la escala adecuada a estos, pues este también me va a quedar a escala. Y si mido este vector resultante y le aplico la escala, pues encuentro su magnitud real. Y si mido directamente el ángulo, puedo encontrar este ángulo, que es el ángulo de mi desplazamiento resultante, que es este ángulo φ que está aquí marcado. Eso se les va a quedar como ejercicio. Les voy a plantear el ejercicio para que lo hagan ustedes y lo entreguen para poder pues practicar ese método de las componentes rectangulares. Ahorita vamos a aprovechar lo que resta de la sesión para un ejercicio adicional, muchachos. Esto creo que ya lo tengo más aquí. Voy a dejar de compartir esto, voy a compartir otra presentación. Porque se había quedado, si no mal me acuerdo, un ejercicio, muchachos, bueno, voy a compartir, perdón. Voy a compartir otra presentación. Sí habíamos platicado del caso de los amigos estos que se iban de fiesta y que llegaban hasta Acapulco, ¿no? Sí, de Sí. Cuernavaca a Acapulco. Cuernavaca, Acapulco. Ese fue un ejercicio que ustedes resolvieron en teoría en el pequeño taller que hicimos ahí en el día de la práctica.
Es algo como esto que tenemos aquí planteado. ¿Se acuerdan? Era de México a Cuernavaca y de Cuernavaca a Acapulco. Entonces, para el día de hoy, para hacer como ejercicio, vamos a hacer lo más interesante. Vamos a agregar un desplazamiento. Por ejemplo, si en lugar de irse nada más hasta Acapulco, acá esto no me sirve. En el último momento decidieron hacer un último desplazamiento. Y esto es, digamos, viajar por la costa del Pacífico y llegar hasta Huatulco. ¿Me parece bien? Y entonces, pues lo que vamos a tratar de calcular ahora es qué va a pasar desde la Ciudad de México hasta Huatulco. ¿Sí están viendo mi presentación, va? Muchachos. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Me equivoqué de... Vale, entonces ahí está el ejercicio. Vamos a tratar de resolverlo. Vamos a recordar, muchachos, que lo que tengo aquí planteado es bueno, vamos a ponerle primero nombres. Aquí tengo la CDMX y barrios conurbados. Aquí tengo Cuerna. Hay quien le dice Cuerna para no decir Cuernavaca completo. Y aquí tengo Aca, ese sí. Ese es mundialmente conocido así como Aca. Y aquí tengo Huatulco. Ahí sí no me acuerdo cómo es, pero vamos a poner que es Huatulco. Y entonces vamos a ver que para irnos de la Ciudad de México a Cuernavaca dijimos que había como 80 kilómetros en una dirección de 45 grados. Y luego de Cuernavaca hacia Acapulco dijimos que eran 300 kilómetros en una dirección, si no mal me acuerdo, de 135. Y luego, finalmente, muchachos, de Acapulco hacia Huatulco vamos a suponer otros 300 kilómetros en esta dirección. ¿Qué dirección será esta, muchachos? ¿Qué ángulo será el que tiene este vector de 180. 180 grados? Muy bien. ¿Qué hacemos para determinar eso? Pues trazamos, recuerden, un sistema de referencia aquí también. Y ese ángulo, pues es desde aquí hasta acá. Y de ahí van 180 grados. Y ya está. Entonces, lo que sigue es que tenemos que determinar este desplazamiento resultante desde la Ciudad de México hasta acá. Este desplazamiento resultante, que es un vector que va de la Ciudad de México hasta Huatulco, tiene desde luego una magnitud que es este desplazamiento resultante, y además tiene un ángulo que es este ángulo phi. Que en este caso vamos a determinar las dos cosas de manera analítica, es decir, vamos a ver que este desplazamiento resultante lo vamos a tener que expresar aquí como esta magnitud y esta dirección del ángulo phi. Y ese va a ser nuestro objetivo, determinar cuánto vale esta DR y cuánto vale este ángulo phi. Y para eso, bueno, podemos hacerlo de manera gráfica y encontrar los valores, pero vamos a hacerlo de manera analítica usando el método de las componentes rectangulares.
¿Alguien me puede decir qué es lo que sigue que tenemos que hacer a continuación? Pues ahora sí que buscar, bueno, coseno y seno, ¿no? Ujú. Pero de acuerdo al procedimiento que hemos visto antes, hay una serie de pasos. Ahorita ya tengo aquí mi esquema. Graficar, ¿no, profe? Graficar, ¿no? Ponerlos todos mis vectores en un plano cartesiano. Vamos a hacer eso. Voy a dejar de compartir un momento. Bueno, voy a salir de la presentación, a ver si me deja. No me dejan, necesito dejar de a ver. Ok, ¿sí siguen viendo la presentación? Sí. Ok. Vamos a ver. Voy a duplicar esta para hacerlo más rápido. Y voy a trazar un sistema de ejes aquí. Voy a trazar un plano cartesiano, es un sistema de ejes X y Y. Y aquí yo voy a dibujar mis desplazamientos. Para más fácil así. Recuerden que aquí ya no importa si los hago exactamente a escala. Lo único que me importa es que estén en una dirección aproximada y de un tamaño, desde luego, representativo. Entonces ya tengo mi vector de Cuernavaca a Acapulco y mi vector de Acapulco a... No es cierto, pero esta era la resultante. Este era mi vector de Cuernavaca a Acapulco. Sale, muchachos. ¿Y luego qué? Después de eso, ¿qué hacíamos? Y era nada. Ah, no, perdón. Ajá. ¿Alguien se acuerda? Ya los trazamos todos en un... ¿Qué dijo, profe? ¿Qué hacemos después de que ya los trazamos aquí en un plano cartesiano? Sacar sus paralelas. Trazamos, proyectamos los vectores hacia los ejes y trazamos precisamente los vectores hacia los ejes y más bien proyectamos los vectores hacia los ejes para encontrar sus componentes, ¿no? Ah, sí, un componente. Los componentes aquí, esta es la componente de esta, y trazo hacia el eje Y la componente de esta. Ya está. Cuando hago eso, entonces ya puedo dibujar sus componentes. Voy a dibujar la componente de este vector en X, por ejemplo. Sería esta. Y voy a dibujar la componente de este vector en Y, que sería esta. Voy a hacer lo mismo con las componentes de este segundo vector. Entonces su componente en X quedaría por aquí. Y su componente en Y quedaría por acá. Deberían estar sobre la misma línea, pero bueno, ahí están. Sí se alcanzan a visualizar. Y bueno, este tercer desplazamiento no tiene más que componente en X, así que no hay más que hacerle. Aquí está su componente en X. Ya nada más hay que darles nombres, ¿no? Recuerden que nos quedan 10 minutos, no nos va a dar tiempo de terminar. Recuerden que si terminándose los 40 minutos nos reconectamos unos minutitos más, aunque se me olvide decirles. Entonces voy a la presentación. Tengo aquí, voy a recordar cuánto valen mis vectores. Dijimos que es mi desplazamiento 1 de México a Cuernavaca, de 1. Y este era de 85 kilómetros. 80. Ah, sí, 80, perdón, gracias. 80 kilómetros con 45 grados, ¿no? Sí. Y luego tenemos este sería mi desplazamiento 1, la componente en X, entonces digo que este es el desplazamiento 1X.
y este sería mi desplazamiento 2, pero en Y, perdón, desplazamiento 1 en Y. Y luego aquí tendría mi segundo desplazamiento que es de Cuernavaca a Acapulco de 300 kilómetros. Con un ángulo de, dijimos, 135 grados, ¿no? Sí. Bien, gracias. Y luego, esta que está aquí en azul sería su componente en X de este desplazamiento 2, la de 2X. Y este que está aquí sería su componente en Y del desplazamiento 2, de 2Y. Y finalmente acá tengo mi tercer desplazamiento, lo voy a tratar de escribir aquí, mi desplazamiento 3, también de 300 kilómetros. 300 kilómetros con un ángulo de 180 grados, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué sigue, muchachos? ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer después? Hacer la tabla, una tablita. Una tablita para hacer ¿cómo se llama? Calcular las componentes, ¿no? Voy a tratar de hacer mi tablita, que no me quedan medio chuecas las líneas, pero voy a tratar de hacerlo. Después quitamos esta porque no la puedo quitar desde aquí. Entonces voy a hacer mi tablita aquí. Necesito 3 vectores. Este sería 1, este sería 2, este sería 3. Bueno, de una vez para mis sumatorias. Necesito aquí colocar mis vectores y aquí colocar mi componente en X y mi componente en Y. Vale, entonces así. Vamos, entonces voy a escribir aquí arriba, si tengo un vector cualquiera y quiero calcular su componente en X, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues, ¿cuál es la ecuación que utilizo aquí, muchachos? Vector por coseno y el ángulo, ¿no? Muy bien, vector por el coseno del ángulo. ¿Y para la componente en Y? Vector Lo por el mismo, seno pero del ángulo. es el coseno del seno. Ajá, lo mismo, pero por el seno del ángulo. Esta B es la magnitud de este vector. Y entonces aquí tengo mi desplazamiento 1, mi desplazamiento 2 y mi desplazamiento 3. ¿Cómo los voy a calcular? Pues voy a tomar la magnitud del desplazamiento 1, 80 kilómetros. Voy a obviar las unidades, solamente para efecto de que me tardo menos en escribir. 80 por el coseno. ¿De qué ángulo, muchachos? De 45. 45 grados, muy bien. Y luego, ¿cuánto es el coseno de 45 por 80? ¿Cuánto me da, muchachos? Ayúdenme. 56.5685. Vamos a dejarlo en 56.56. 56.56. Y luego, para calcular la componente en Y van a ser, eso es 80, pero ahora por el seno de 45. Es igual. Es igual, sí, porque el seno y el coseno de 45 son exactamente iguales, entonces me da 56.56. Muy bien. Para el caso del desplazamiento 2, que es de Cuernavaca a Acapulco, ¿cuánto pongo? Mi componente en X a que es igual. Es 300 por el por el coseno coseno de 135 grados. 135. 300 por el coseno de 135 grados. Muy bien. ¿Y cuánto me da eso? El coseno de 135 es Negativo 212.13. negativo. ¿Y esto, verdad? 212. Ajá, punto 13. 113. Muy bien, gracias. Y la componente en Y sería 300, que es la magnitud del vector, por el seno de 135. Que el coseno y el seno de 135 son iguales. No, bueno, al menos en magnitud. Solo da positivo. Solo cambia el signo a positivo. Entonces tengo 212.13 aquí.
a la componente en Y del desplazamiento 2. Muy bien. Y finalmente, mi componente en Y del desplazamiento 3, digo, mi componente en X, desplazamiento 3, ¿a qué es igual? 300 por el coseno de 180 grados. Bien, gracias. 300 por el coseno de 180. 180 grados. Y eso me da Negativo Menos 300. 300. menos 300, ¿no? Sí. 180 es menos 1. Y luego para la componente en Y, 300 por el seno de 180 grados. 0. 0. Pero por 300 me va a dar 0. Pues ya está, muy bien. Entonces, lo que hice fue calcular estas componentes. Ya tengo todos mis vectores sobre los ejes con sus proyecciones. Entonces, lo que puedo hacer ahora ya es calcular su sumatoria. De acuerdo al procedimiento, la sumatoria de vectores en X, que será lo que está en este cuadro, y la sumatoria de vectores en Y, que es lo que está en este cuadro. ¿Cuánto me da, muchachos? 56 menos 213. Negativo 451.57. Como que es más, ¿no? No, da negativo 455.57. 57. Ok, negativo 451, No, 55. 55, punto. ¿Punto qué me dijeron? 57. 57. Ok, gracias. Y la sumatoria de vectores en Y me da 268.69. gracias, 268. Punto 69. 69. Muy bien, gracias. Y todos estos son kilómetros, acuérdense que estamos manejando kilómetros. No pongo las unidades porque me tarda mucho en escribirlas y no aprovechamos el tiempo. Nos quedan 2 minutos de esta sesión, muchachos. Si no acabamos, por favor les voy a pedir que nos reconectemos de inmediato y en 10 minutitos más cerramos la sesión. Pero bueno, vamos a seguir. Ya que tengo esto, muchachos, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para poder encontrar la resultante que quiero? Pues ya se ponen en la gráfica y ya está. El método de Teorema de Pitágoras. Pitágoras. Se ponen en la gráfica. O sea, tengo que dibujar estas cantidades que llegué en la sumatoria para poder visualizar y de ahí mismo ver qué es lo que sigue, ¿no? Menos 455.57. Como es en X, lo tengo que dibujar desde el punto de cruce hacia acá, ¿no? Ahí tenemos, por decir, ahí tenemos 2 menos 455.57 kilómetros. Y ahora, estos 268, como son positivos y están en el eje Y, ¿hacia dónde los dibujo? Hacia arriba. Hacia arriba en el eje Y. Vamos a suponer que esto estuviera derecho, me quedó muy chueco, pero bueno. Aquí tendría yo los 268.69 kilómetros. Y entonces, ya con esas dos, ya puedo trazar y dibujar mi resultante. ¿Qué hago para dibujarla, muchachos? A la mitad. Más que a la mitad, tendría que encontrar en qué punto. Y para eso lo que hago es trazar paralelas a cada vector. Una paralela a este en este y una paralela a este. Y cuando hago eso, entonces puedo trazar un vector resultante del origen común de estos dos al punto donde cruzaron, aquí. Este sería mi desplazamiento resultante.